¿Alguna vez has sentido cómo el aroma del café te transporta a mundos fascinantes? Como si cada sorbo fuera una puerta a universos de historias breves y sorprendentes. Hoy, en Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción, te invitamos a explorar el universo de la microficción de la mano de una talentosa editora en el acogedor ambiente de Mezcla Cafetería, pues la microficción o las narrativas cortas han sido pasadas por alto en medio de los otros géneros literarios. Por ello, hoy nos sumergiremos en una conversación íntima sobre el arte de escribir microficciones, un oficio que se asemeja al primer sorbo de café, una experiencia que despierta los sentidos y provoca emociones en tan solo unas pocas líneas. Entonces, con una taza de café en mano y una invitada excepcional, te invitamos a descubrir una perspectiva única y emocionante sobre el universo de la microficción en el panorama literario de Chile. ¡Atención! Estás a punto de ver un ciclo de entrevistas a grandes escritoras y editoras chilenas, con un gran trabajo literario en Chile, y que no han temido demostrar con su conocimiento que saben de escritura y edición, porque cada una de ellas tiene Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción. Presenta Leo Independientes. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción. Hoy nos encontramos en Mezcla Cafetería junto a nuestra invitada Lorena Díaz Mesa. Hola, Lore. Hola. Bueno, Lorena es licenciada en Letras, profesora de Lenguaje y Comunicación, diplomada en edición y publicación de textos y en edición de literatura juvenil e infantil. Además, es monitora de talleres literarios y directora de Ediciones Cherezade, editorial de microficción independiente chilena. También ha publicado diversos libros, tales como Existe, Bajo llave, Príncipe busca princesa, Sangre en el ojo, Piratas de ciudad y La herida abierta. Además, ha sido traducida al inglés, al francés y al griego. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Bueno, Lore, después de esta pequeña introducción, nos gustaría que para comenzar nos contaras un poco más sobre ti y de Ediciones Cherezade. Y en ese sentido queremos saber, ¿cómo comenzó tu pasión como para ingresar en el mundo de las letras? No sé, yo siempre digo, nací con eso, así como a alguien le dan el don del baile, que no me lo dieron, o el don de, no sé, del canto, yo creo que nací con esta pasión por la literatura desde niña. Entonces desde chica empecé a escribir y fue recién a los 16 años que entré a un taller literario. No sé si esto es muy chico o muy grande hoy día, pero en ese tiempo era súper chica y no había muchos talleres literarios para niños o para adolescentes y entré a uno de adulto mayor. Y ahí entré y conocí, gracias a ese profesor, se llama Jaime Millas, gracias a él conocí el mundo de la literatura. Mi familia es muy alejada de eso, no está relacionada con la literatura. Entonces aprendí con él, por ejemplo, que existía la carrera de literatura, el trabajo de las editoriales. Con él conocí ese mundo que me ayudó mucho, es un maestro para mí, profesor. Y de ahí estudié literatura, y ahí conocí a Pía Barros. Y ahí yo creo que se me encauzó el camino. Maravillosa la Pía. Sí. Oye, y bueno, ya sabemos que por el lado de tu familia no hay como un nexo. ¿Y qué tal como en tu educación? Cuando eras más chica, ¿hay como, se hizo algún nexo o en verdad nada? No sé si había tanto como un nexo con la literatura. Estuve en un colegio, se llama Alberto Pérez, y lo menciono porque yo creo que es un espacio que fue fundamental para mí. Porque en ese colegio no sé si me fomentaban la escritura, pero al menos lo que yo hacía ellos lo valoraban mucho. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba escribir y ponía mis poemas en los diarios murales del colegio. No sé, la profesora vio que yo escribí un poema para la mamá y lo puse en una revista del colegio. Me hicieron pertenecer a un intento de revista, no sé si funcionó porque era chica, pero yo estaba en cuarto básico y me hicieron ser parte de esta revista. Como que siempre destacaban lo que uno hacía, a todos. Y en mi caso las letras, entonces no sé si me lo fomentaban, pero sí apoyaban todo lo que yo hacía, como que lo exaltaban, lo hacían importante. Yo creo que eso también me hacía creer que lo hacía bien. Claro, qué bueno como esa experiencia, porque por lo general la gente no tiene una buena relación con la literatura durante la educación. Así que me parece fenomenal el trabajo que hicieron en ese colegio. Oye, sabemos que has escrito libros de microficción. ¿Te especializas en alguna otra narrativa? Escribo, como todo el mundo, escribo narrativa en general. No me gusta, me ha costado salirme de encasillarme de la microficción. Escribo cuentos. Tengo una novela escrita que nunca he publicado.
escribo cuentos también, cuentos breves en general. ¿Y qué me ha pasado con la microficción? Que me he quedado un poco encantada. Y como hago talleres de microficción, estoy muy metida publicando microficción, me he quedado como un poco pegada ahí, pero escribo cuentos también. Ahora, ¿qué pasa con la microficción? Que te enseña cómo a condensar, a decir lo preciso, entonces cada vez me cuesta más, claro. Más largo, hago cuento, pero cuento breve, porque como esto no es necesario, esto no es... Sí, igual es como algo que ya está dentro de ti, entonces va a ir sacando más palabras y más corto. Bueno, en esa línea, como escritora, ¿tú tratas algún tema recurrente en tus escritos o buscas destacar como cierta temática dentro de ellos? Depende del libro y depende de mi proceso mental, emocional. Porque en general me he dado cuenta que me gustan los personajes como marginales. Teniendo en cuenta lo marginal no como como la pobreza, sino lo que está al margen, lo que está fuera del centro de donde ocurren las cosas. Entonces me gustan estos personajes, me gusta ir a estas partes pequeñitas, lo que no se ve, lo que no se muestra. Como dice la Pía Barro, mientras todos están mirando para allá, me gusta mirar hacia el otro lado. Entonces, en ese sentido, sí, la temática es como estos personajes y estas historias. Ahora, lo que me di cuenta en estos 2 últimos libros, por ejemplo, es que soy personas muy distintas en cada uno. La herida abierta es un libro que le tengo mucho cariño, a lo mejor después puedo contar, pero es mucho más hablar, por ejemplo, de la familia, de temas como emocionales. Escribí un montón de tiempo, género negro, crimen policial. Ahora estuve en esa etapa muy familiar, y el otro libro, El Pulsión, habla de mi lado de escritora, o sea, de reconocerme como escritora. Entonces siento que la herida abierta reconoce a mi familia, a mis ancestros, a mi linaje, y el otro me reconoce a mí. Entonces cambia el estilo, cambia todo. Es extraño reconocerme, mirarme ahí. Sí. Oye, qué bonito y qué entretenido también, o sea, has tocado como géneros también muy diversos. Yéndonos un poco como hacia otro lado, ¿cuándo fue que dijiste, oye, quiero ser editora? Mira, yo creo que se juntaron 2 cosas cuando ocurrió eso. Yo hacía talleres, hice varios años talleres en cárceles. Entonces me empecé a dar cuenta que había mucho talento que no estaba en los talleres literarios, que no estaba en los colegios, que estaban ahí como escondidos en los talleres de adulto mayor, de las municipalidades, de las juntas de vecinos, en la cárcel. Había mucho talento y decía, ¿y esta gente quién la publica? ¿Y dónde se publica? Entonces ahí me empezó a dar vuelta la idea de crear algo con pocos ejemplares. Yo en ese tiempo decía 50, 20, 80, muy chiquitito, pero que esa gente pudiera mostrar lo que hacía. Y estaba en ese trabajo mental de darle vueltas a eso, y conocí a Pía Barros por lo mismo, porque le fui a hacer una entrevista a su casa. Y ahí cuando conozco el trabajo que hacía Pía y conozco una editorial desde adentro, me cambié y dije, ya, esto hay que hacer. Ahí se me juntó también con la idea de que no había más microficción en esos años que lo que publicaba Mosquito Editores, Asterión. Entonces dije, ya, esto falta, yo quiero leer más de esto y no hay. Y ahí partí, como ya concreté la idea de armar una editorial y la enfoqué en algo determinado. Entonces, bueno, así surgió la idea de crear Ediciones Cherezade. Y ¿no has pensado como, o sea, es una editorial especializada en microficción? ¿Tu plan es como que quede siempre ahí o estás como abierta a otras narrativas? Creo que por ahora, no me atrevo a decir que nunca va a cambiar porque no sabemos, pero por ahora yo creo que es importante que se quede ahí, y más que hoy día en la microficción, en las formas breves. Hoy día se está escribiendo micropoesía, microteatro, microcrónica. Las formas breves creo que están teniendo un impulso y falta todavía difusión. Se publica, o sea, hay editoriales grandes que publican estos relatos fragmentados, o las novelas así como breves, pero todavía no se reconoce el género como tal, y creo que en ese sentido es importante seguir haciendo un trabajo de difusión, de mostrar el género. Entonces yo creo que nos quedaríamos ahí, pero no en la microficción solamente, sino en formas breves. Bueno, hablando como de este género breve, entiendo que hay diversas como concepciones sobre lo que es o no microficción, sobre todo por la cantidad de palabras que se deben utilizar para que entre en esa categoría. En ese sentido, ¿cuál sería como tu definición? Mira, yo creo que antes de responder como una definición, que me cuesta, la voy a pensar mientras, yo creo que una de las características de la microficción no es solo la brevedad es una más, y se da por otras características, o sea, la brevedad es como un resultado de otras cosas. Es la brevedad, el carácter proteico, cada palabra tiene un peso, como dice Ana María Chua, de una roca.
El hibridismo es microficción, pero también roza, o le hace guiños a la poesía, le hace guiños a la novela, la micronovela, la nanonovela. La importancia del lenguaje, del vocabulario, ninguna palabra está puesta al azar. Y es tan importante lo dicho como lo no dicho. O sea, los silencios en la microficción son fundamentales. Lo que no se dice es muy importante. Y para eso, otra característica, necesitamos lectores activos, que no nos cuenten todo, que él también intervenga y sea parte de la historia para poder completarla. Entonces, en base a todo eso, por supuesto, se hace esta brevedad. La elipsis es fundamental en la microficción, también estos saltos temporales. Entonces, todo eso hace que sea breve y que sea concisa, precisa. Nosotros sacamos un fanzine donde qué es la microficción y ahí yo tengo una definición, pero la definición que a mí me sigue gustando es la que tiene la Pía Barros, que es la mayor cantidad de significado con la menor cantidad de significante. Yo creo que esa es la que todavía me resuena dentro. Entonces igual se usa harto el imaginario del lector. Necesitamos un lector activo. O sea, totalmente. Claro, que vaya interpretando esos silencios. Oye, y en tus conocimientos, ¿podríamos decir que esa es como más o menos la concepción a nivel país o latinoamericano o global, o hay como algún debate? Hay muchos debates, muchos. La cantidad de palabras, la calidad de los textos, porque claro, la microficción tuvo un boom, pero hoy vienes dentro de ese boom qué es calidad y qué no, o cualquier cosa corta es microficción. Entonces hay debates sobre la calidad, hay debates sobre la cantidad de palabras, hay debates sobre la nomenclatura, se llama microficción, minificción, microrelato, minirelato, microficción, microcuento, flash fiction. ¿Cuál es el nombre? Siempre yo digo, eso es que quede para los académicos. Esa es una discusión de ellos y nosotros la escuchamos y aprendemos. Para nosotros, yo creo que lo importante es la escritura. ¿Cómo lo estamos escribiendo? Siempre digo, no creo que si nos dicen 200 palabras y escribimos 210, pase algo. Alguien va a morir o alguien va a sentirse dañado, no pasa nada. Entonces digo, ya no es tan terrible la cantidad. Y efectivamente sí veo diferencias. Si bien Latinoamérica creo que usa la microficción como denuncia. Nosotros tenemos la microficción en Latinoamérica como un arma para decir, para hablar, para expresarnos. La extensión también varía entre los países, mientras que eso nos hace semejante. La extensión, yo veo que en Chile, con el Santiago en 100 palabras, nos hemos como acostumbrado a escribir muy breve. Menos de 100 palabras nos es fácil. Mientras que, no sé, hace poco leí un concurso en España que tenía una microficción, un microrelato de 500 palabras. Para nosotros es un cuento breve. La microficción en Perú, estaba revisando una antología que recibí el año pasado, 200 palabras, 250, 300, mientras que acá 50 palabras incluso todavía se ven muchos textos así. Entonces claro, la extensión puede ser algo que nos diferencia, pero sí creo que veo más semejanza, que esta cosa de denunciar, de decir. Claro, porque hay otros países que igual tienen, la microficción es como, tiene un tono más chistoso, como más cómico, claro, que denunciante. Aquí claro, hay unos textos muy potentes, sobre todo el de la Pía que dio vuelta. Claro, el de la Pía, el golpe de Pía Barros es fundamental. El 15 crónico, por ejemplo, Luz Marina Vergara, tiene mucho de eso, de denuncia de dictadura, violencia de género, maltrato animal, tema de diversidad de género. No, aquí vamos más a eso. Oye, ¿y tú crees que, o sea, qué crees que es lo que hace única a la microficción? Me refiero, ¿hay algo que nos puede entregar solo este tipo de textos que otras no? Yo creo que la complicidad con el lector. El lector es parte del texto, entonces, a diferencia de otros géneros que uno siente, que uno recibe lo que le dan, aquí uno no está solo recibiendo, está interactuando con el texto, interpretando, poniendo, como decía Humberto Eco, todos mis lectores, todas mis herramientas sobre la mesa. O sea, yo no leo así nomás, tengo que estar en la microficción uniendo, tengo que estar ahí muy activo. Yo creo que esa es la diferencia. O eso nos da que los otros no sé si nos dan tanto. Sí, igual es como más, igual es entretenido, como entender y hacer clic con quizá a lo que se refería el escritor o escritora, pero a veces la microficción igual puede derivar como claro, a lo que sea. Ahora es interesante eso porque en los colegios se tiende a decir, no, microficción, ¿cómo lo van a hacer leer un libro de microficción si son cosas cortitas? Y no, tienen mucho. Entonces, mucho de analizar en comprensión. casa, como decía Ana María Ochoa, la microficción es como una caja de bombones.
o no los ves, son todos exquisitos. Y empieza a comer, pero si comes mucho te hostigan, te agotan. Lo mismo en la microficción, se lee de a poco, porque tienes que ir a un texto, interpretar, descansar. No es tampoco así, se ve fácil, pero no. Un poco como en la poesía igual. Claro, es lo mismo, así como conectar con eso. Oye, ¿y tienes algunos o algunas referentes de la microficción como que te hayan inspirado en el camino? Bueno, ya nombraste a Pía Barros. O sea, tengo los clásicos, los cultores del género, que para mí son la Pía Barros. O sea, gracias a ella entendí que eso que yo escribía era microficción, por ejemplo. La que me hizo consciente de mí, yo creo. La Pía Barros, que ha formado a mucha gente. Y dentro de su misma generación, Diego Muñoz Valenzuela, Lilian Elfix, Susana Sánchez, que fueron los cultores en Chile. Y ya yendo más allá, bueno, Ana María Chúa, Raúl Brasca, Lauro Zavala en México, son los que creo que todavía están y claro, nos formaron. Y ya más contemporáneos, Manu Espada es español, me encanta cómo escribe, me gustan mucho las técnicas que usa, siento que nos refrescan esta cosa densa y denunciante de Latinoamérica, siento que aprender de él, que está allá, nos refresca un poco. Paola Tena, encuentro maravillosa. Alberto Sánchez Argüello de Nicaragua también, maravilloso. Mucha microficción, muchas referentes, qué buena. Oye, y desde tu perspectiva, ¿cómo has visto el recibimiento del público lector con la microficción? Yo creo que es bueno, es muy bueno, pero apunta a algo que es interesante. Está la industria cultural y está el movimiento cultural. Mientras que la industria es cuánto se vende o cuánto está en pantalla, el movimiento cultural apunta a la cultura como que yo digo real, a la que vamos sintiendo. Y en ese sentido me parece que la microficción apunta más al movimiento cultural. La gente lee mucha microficción, aunque no lo creamos, lo lee en los metros con el Santiago en 100 palabras. No es casual que se hagan filas para recibir ese libro, que es gratuito. Compran libros de microficción, escriben. Yo creo que es un género inclusivo que motiva a escribir. No sé si todos se motivan a escribir una novela, pero cuando ven los textos, no sé, en los metros, dicen, oye, yo también podría. Y se motiva a escribir. Entonces, yo creo que la gente lo recibe bien, pero todavía es un género como no oficial, que no está en las grandes editoriales. Creo que todavía sigue en el movimiento, el de boca en boca. Claro, como que le falta. Es como, siento que igual se puede ligar a esto como, bueno, las frases cortas que son como muy potentes, que igual entran dentro de esa misma categoría, pero al final uno no lo sabe. Claro. Oye, y en esa línea también, ¿cómo percibes los espacios dentro del mercado literario de la microficción? Con ello me refiero a como, bueno, ya hablamos de la presencia en editoriales, en librerías, en ferias del libro. ¿Crees que tiene el mismo lugar que otras narrativas? Es que depende. Por un lado creo que no, porque por ejemplo somos editoriales pequeñas, que tenemos las que publican microficción, que tenemos tirajes pequeños. Entonces al ser así no tenemos la capacidad de distribuir en muchas librerías ni en grandes librerías. Entonces por ese lado uno dice, pucha, vamos en contra, no tenemos las capacidades que tienen las grandes. Pero por otro lado, hay editoriales, hay librerías, por ejemplo, independientes, y hay otros sistemas hoy día que hacen que la microficción igual se mueva, y yo creo que sí se mueve y yo creo que sí funciona. A lo mejor cuesta más, pero también es bonito esa cosa como un microtráfico de microficción. También es bonito y yo creo que se mueve mucho. Hoy día las redes sociales ayudan mucho. Creo que la microficción es súper amigable con las nuevas tecnologías. Entonces un micro te alcanza en un post de Instagram, lo puedes leer en menos de 30 segundos en un video. Se ha adaptado a estas nuevas formas, entonces eso también las ayuda. Claro, la brevedad de las tecnologías también. Oye, también yéndonos como un poco hacia otro lado, como editora, ¿en qué es lo que más te fijas a la hora de editar o básicamente qué es lo que se edita en microficción? Lo que nos fijamos nosotros en la editorial, la calidad literaria. Yo creo que es fundamental, y eso en cualquier género. Novela, poesía, yo creo que es lo que se debe ver. La calidad literaria, el buen uso del lenguaje, el uso de recursos, de técnicas narrativas. Yo creo que es eso lo principal. No, oye, ¿y has tenido que editar algún libro que por alguna razón haya sido como más un desafío que el resto? Sí, o sea, para mí todos son desafíos, Claro. pero fue un desafío importante. Hay dos libros. Uno que se escapaba de lo que acostumbramos a publicar en la editorial. Se llama Hominy Pops y es de
José Pablo Jiménez. Y claro, ese libro era un poco ciencia ficción, humor, y la editorial tenía puros textos como más densos, más de crítica social, más de denuncia, y sale esto, pero a la gente de la editorial le gustaba, a mí me gustaba, pero me era extraño, y no estaba acostumbrada a eso. Entonces, editar eso con otras temáticas fue desafiante. Y el libro El Golpe de Memoria, que hicimos por los 50 años del golpe, también fue interesante porque fue bonito ver los textos. Fue como un poco doloroso ver cierta gente que nosotros conocíamos, que sabemos que escribieron en base a ficcional, todo, pero en base a historias que partieron de un hecho personal. El orden de los textos, cómo lo hacemos para que la gente pueda respirar en ese libro y no se ahogue, cómo ir bajando los niveles, haciendo un diálogo entre los textos. Ese fue más trabajo en ese sentido. Sí, hoy me hablaba de esto como de la mezcla de géneros, que claro, porque bueno, hay editoriales que se especializan, no sé, en fantasía, ciencia ficción, reciben el texto y saben como que tienen que fijarse en determinados elementos como la verosimilitud, que estén como bien construido el mundo, y en la microficción igual es corto, es como breve. Pero aún así, por ejemplo, repetición de palabras, si vamos a lo más preciso, el conflicto, muchas veces nos quedamos en escenas, solo escenas, porque como es breve, entonces nos quedamos como en eso. Entonces ven que tenga conflicto, que tenga un cierre, que el final, mucha gente lo llama abierto, pero no es un final no escrito, pero tiene que estar terminado igual el texto. Entonces nos fijamos como en esas cosas más técnicas. Bueno, una pregunta para los y las interesadas en publicar en Sherezade. ¿Puedes contarnos sobre cómo es el proceso de edición, digamos, desde la selección de un manuscrito hasta su publicación y postventa? Mira, nos llegan manuscritos constantemente, nosotros estamos tratando de leerlos todos y le avisamos a la gente, si quieren los manda antes, pero en noviembre, diciembre que los manden para leerlos en enero. Y ahí nosotros trabajamos con un comité editorial, son varias personas que saben del género, que lo han escrito, lo han estudiado, y decidimos si se publica o no, si se acerca al catálogo editorial, si tiene la calidad literaria, y ahí se decide si se publica o no. Y una vez que se hace, empieza todo el proceso de trabajar con el comité editorial el trabajo de ese libro. Vamos guiando en cuanto a títulos, en cuanto al orden de los textos, a correcciones. Después pasa al editor, que es como una segunda edición, y el editor ahí trabaja directo con el autor. Y de ahí vemos toda la parte de portada, diseño, para después salir el libro, viene el lanzamiento, y luego ya sale como al mundo, a las librerías en las que lo tenemos, a Buscalibre, que eso nos ayuda un montón a nosotros para mover los libros. En fin. Y los editores no pagan por su edición, solo pagan su registro de propiedad intelectual, que eso es lo básico de cada autor, pero los libros son financiados por la editorial. Vale. ¿Y tienen como, alguna fecha en específica en que ustedes digan, oye, tenemos abierta la convocatoria de manuscritos, o solo...? En noviembre, idealmente durante todo noviembre y diciembre pueden mandar textos. Ya, entonces ahí lo anuncian. Bueno, en sus libros también ustedes manejan la encuadernación artesanal. Entonces queríamos saber por qué decidieron integrarla en la editorial y también cómo llegaron a ese oficio. Bueno, al principio a mí me gusta mucho el objeto, el libro como objeto, y me encanta la papelería, el trabajo con papel, hago un montón de cosas con papel. Entonces, eso nos sirvió mucho para darnos cuenta también, por ejemplo, del tema de los costos. No nos alcanzaba en su momento para mandar una imprenta, entonces nos compramos unas buenas impresoras y empezamos a imprimir, y así aprendimos a encuadernar hace años atrás, 2011, por ahí, más o menos. Aprendimos a encuadernar. Y así, aprendimos a encuadernar para poder hacer nuestros libros. Y lo empezamos a hacer así y nos gustó. Entonces todavía hacemos los libros encuadernados a mano. Me gusta esa idea que cada libro es único, en cada uno estuve yo ahí adentro, cosiendo. Hoy día mi hija está más grande, ella me ayuda a encolar los libros antes de coserlos. Después vamos pegando, vamos a la guillotina. Antes de la pandemia era bonito, venían los autores al taller y veían el paso a paso. Ellos encuadernaban un libro, entonces lo hice yo realmente, o sea, lo escribí, me gusta mucho esa cosa cercana con el libro y con la literatura. Si no me equivoco, ustedes igual al final tienen como un timbrecito, timbre, ¿no? Vamos poniendo el número a cómo van saliendo los libros como del horno, entonces los libros son numerados.
Sí, eso yo tengo uno, entonces lo dije, ¡ay, Claro. qué Me tocó entrete! el tal, sí, Sí. pues, de tantos me fui al tal. Oye, también manejan los libros de objetos, que lo encuentro maravilloso. Quería saber si podría explicarnos un poco más sobre qué son estos libros y cómo sus características. Los libros objetos son libros en formatos no tradicionales, donde el formato va al servicio del contenido, o así al menos es como los vemos nosotros. Entonces, por ejemplo, si quiero escribir sobre comidas, ¿qué objeto, qué forma se relaciona a la comida? El objeto va trabajando en favor al contenido, no al revés. Y los libros los conocimos con los libros de Ergozum, de la Pía Barro, el colectivo que lleva haciendo libros desde los 80. Tiene más de los 70, lleva como 50 libros hechos, más o menos, hacían uno por año. Quisimos tomar esa idea, aprendimos de ello, y en el fondo hacemos estos libros con formatos no tradicionales que creo que además de ser hermosos como objeto, nos entretiene mucho hacerlo. Yo creo que esa es una característica de la editorial, que disfrutamos cada libro. Y lo sufrimos también. Y además que llama mucho la atención, por lo tanto fomenta la lectura. Si la gente no se acerca por contenido, al menos por forma. Son libros que los pueden tocar, intervenir, mover. Entonces eso también siento que acerca a la gente. Entonces, ¿crees que igual estos formatos como más artesanales y creativos tienen una buena llegada al público, por lo general? Sí, de hecho nos ocurrió cuando sacamos las cajas de fósforo, quemarlo todo, que cuando hicimos el lanzamiento quedaban 3. O sea, antes del lanzamiento se vendieron y nos habíamos demorado un montón en hacerlo. Y lo mismo las señoras, estas señoras que tenemos ahí sentadas, siempre se nos acaban. Yo creo que es la primera vez que tenemos un pequeño stock, porque se mueven mucho. Es que los conceptos igual son como muy entretenidos. Yo igual vi el de quemarlo todo, lo encontré magnífico. Oye, si tuvieras que recomendarnos un libro para comenzar con la microficción, ¿qué libro sería? Así más actuales, Hebras, de Pía Barros. Yo creo que ese libro toca varias temáticas, puede ser. Vale, bueno, aquí sobre la mesa tenemos Pulsión de tinta y La herida abierta. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tus libros? Sí, mira, La herida abierta es una micronovela y habla sobre la muerte de los hijos. Es un pueblo donde llegan las madres que han perdido hijos. Y ahí empiezan a ocurrir un montón de cosas en ese pueblo. Están, por ejemplo, las madres que tienen hijos desaparecidos por el golpe militar, están madres que se le han muerto antes de nacer, y ellas empiezan a vivir algo y empiezan a resolver un conflicto. Hay un hijo perdido, pero no se sabe si está vivo o muerto, uno de los tantos desaparecidos. Y empiezan en esa búsqueda entre todas a ver si ese hijo está, porque esa mamá está en el limbo. ¿Se murió o no? Y esa incertidumbre es horrible y dolorosa, me imagino. Y ese libro habla de uno de mis principales miedos, que le pase algo a uno de mis hijos. Claro. Y después me di cuenta, ojo, que ese miedo, según yo, no era mío. Como que me constelé, me hice una constelación a través del libro, y yo creo que ese miedo era de mi abuela. Mi abuela, hay un tío mío que no conocí, que desapareció. Se cree que lo tiraron al mar porque dijeron que se había ahogado. Entonces ella nunca llegó a ese hijo, pero tampoco lo vio muerto. Entonces ella siempre estuvo ahí. Y yo creo que ese miedo me lo traspasó. Yo me crié escuchándola a ella diciendo, ¿y si algún día vuelve? No, si lo mataron. ¿Y si algún día se fue a otro país? No, si eso no pasa con el suyo. Era pobre, era una persona común y corriente. Y yo creo que ahí está eso. Entonces ahí le dejo el miedo a mi abuela, la honro, honro su dolor, y quedó ahí, yo creo. Y el otro, yo creo que lo que te decía, me honra a mí. Eso es hablar de la escritura, del ser escritora en medio de otros roles, ser escritora y ser madre, ser escritora y ser esposa, ser escritora y ser amiga, y habla del ejercicio de la escritura, del gesto de escribir. Entonces el otro habla solo es metaescritura, microficción hablando de escritura, de textos, de cómo se escribe, pero todo con ficción y con historias. Hoy encontramos dos Lorenas totalmente distintas. Sí. Y eso creo que fue lo bonito y lo que debo reconciliar. En el fondo podemos ser muchas. O sea, dentro de mí o dentro de cada persona podemos ser muchas personas a la vez. Entonces yo creo que ahí hay dos. Pero el Piratas de Ciudad, por ejemplo, hablaba sobre el estallido social y fue esa impotencia de no poder hacer mucho. Salir un par de veces a marchas, pero no poder salir siempre. Y es el ¿qué más hago? ¿Qué más? ¿Cómo aporto? Y ahí sales. Entonces, claro, somos varios y va dependiendo del proceso de vida, de la edad, no sé, del tema que estemos viviendo. Claro, es como aportar desde el lado que uno más puede también, que la escritura igual es súper potente a lo largo de la historia.
Oye, y ya acercándonos un poco al final de esta entrevista, tenemos una pregunta que siempre hacemos y es si tienes alguna anécdota o chascarro que nos puedas contar. En cuanto a editorial, a la editorial sí, nos pasó una vez que nos llegó un texto de una persona extranjera que era muy destacado en la microficción. Y nosotros, oh ya, qué honor que nos haya escrito a nosotros con este libro. Siempre en la editorial pedimos cosas inéditas. Entonces, wow, y que nos pase un libro inédito, nos creíamos la muerte. Y le cuento a un amigo, editor peruano, que somos muy amigos con Alberto Benza de Micrópolis, y me dice, le digo, oye, te tengo una noticia, mira, voy a publicar a tal, que es súper famoso. Y me dice, yo también, ¿en serio? Sí, ¿cómo se llama tu libro? Tal nombre. Y el tuyo, tal nombre. Ah, son distintos. Ya, no importa, qué bueno, felicitaciones, amigo. Y en un momento me dice, ¿sabes qué? Tiene unos textos que no me convencen. Mira, y le digo, pero esos textos salen en el libro. Y empezamos a venir el mismo libro. El señor le cambió el nombre solamente para poder publicarlo en más países, que está bien, pero no nos dijo a ninguno. Yo creo que pensaría que se van a conectar esta editorial. Y no, pues fuimos amigos y finalmente le digo, ya sabes qué, públicalo. No, me carga esto como que no quede transparente a la primera. No, yo me considero muy transparente, entonces no, ya, hazlo tú. Y mi amigo después del tiempo me dice, no lo hice porque resulta que 2 editoriales más tenían el mismo libro, entonces ya no. O sea, el señor estaba en todos lados. Claro, pero el mismo libro además, entonces íbamos cambiando nombre. Oye, bueno, ya finalizando, ¿se vienen nuevos proyectos o novedades para este año o el otro? De la editorial creo que estamos intentando sacar el segundo libro objeto del semestre. Tratamos de sacar 2 semestrales, ya tenemos el formato, ya están trabajando los autores los textos, tenemos todo eso, pero también estamos cansados. Yo creo que este ha sido un año duro en temas familiares, en temas de trabajo, que dijimos ya, ojalá salga. Y si no, va a salir en marzo, nadie va a sufrir si el libro no sale en diciembre, así tenemos que como regular el ego. ¿A quién le va a importar? No sé, no va a pasar nada. Entonces, además queremos que salga bien. Eso sí, entonces estamos intentando de que salga el libro y tenemos como novedades que no es tan novedad, pero creo que no hemos tenido el espacio para difundirlo, son los retos de escritura. Desafíos de escrituras para que la gente pueda escribir, son clases, que hacemos pequeñas clases con diferentes temáticas, porque claro, también escribir, pero también enseñar a escribir. Si pedimos calidad, ayudémosle a que la gente logre esa calidad. Y demos material también para los que quieran aprender. Entonces ahí armamos estos desafíos de escritura, son juegos, pero también con una clase, con recomendaciones de lectura. Ah, qué entretenidos para que estén atentos a eso. Bueno, ya lo saben, atentos a las próximas novedades de Ediciones Cherezade y al gran trabajo de Lorena Díaz Mesa en sus redes sociales, ¿qué son? La mía es @Lorena Díaz Mesa, todo junto. Y el de la editorial, el Instagram, es ediciones.cherezade. Bueno, para que vayan a seguirlas. Y Lorena, muchas gracias por estar aquí y darnos la oportunidad de conocerte a ti y a tu trabajo. Nos vemos en un próximo capítulo de Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción. Gracias. Chao. Un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023, junto a CORE, Consejo Regional, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y al Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Chile. Presenta Leo Independientes. Colabora Mezcla Cafetería. Pluma y Poder, Mujeres Literarias en Acción.